En junio del 2022 se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que incorpora un nuevo artículo a la Ley 7554, iniciativa que pretende una reforma a la Ley Orgánica del Ambiente con el propósito de garantizar, preservar y tutelar nuestra fauna mediante la obligación de construir puentes de fauna seguros en corredores naturales dentro de proyectos inmobiliarios. En apoyo a esta gran causa, nuestra firma crea el concepto de Responsible Real Estate, que tiene como propósito evidenciar el problema de conectividad, educar a la población y ayudar a grandes instituciones que luchan en nuestras costas. Hoy conoceremos más sobre el impacto del urbanismo y la búsqueda de la conservación de nuestra naturaleza con Javier Espinach, consultor ambiental y promotor de la conservación en la zona sur de nuestro país. Hola Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, si querés empezar contándonos un poco sobre el trabajo que has venido haciendo específicamente en OSA en temas de desarrollo sostenible. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En OSA empezamos a trabajar hace aproximadamente 2 años y medio, casi que con la pandemia. Entonces, pues lo que estamos desarrollando allá es una estación biológica enfocada en educación ambiental e investigación. Que te cuento, estamos trabajando con la Universidad de Zúrich, ETH Zúrich en Suiza, con parcelas experimentales para ver restauración de ecosistemas por medio de diferentes procesos, ver a ver cuál es el mejor método para recuperar ecosistemas degradados. Estamos recuperando ecosistemas de humedal, de bosques de bajura de la península de Osa, el lugar más biodiverso del mundo. Estamos al ladito del Parque Nacional Corcovado, uno de los 3 parques nacionales más importantes del mundo. Lo tenemos aquí en Costa Rica y solo el 1% de los visitantes son ticos. Solo el 2% de los ticos conocen el Parque Nacional Corcovado, es algo increíble. Pero hemos estado trabajando allá fuerte desde entonces, trabajando en investigación también. Como anécdota, hace unos meses estuvo la Universidad de la Florida con unos profesores de la Universidad de Costa Rica que estuvieron 2 noches haciendo captura de insectos con luz negra y sábanas blancas, y en 2 días de trabajo se llevaron 2 especies nuevas de insectos para Costa Rica. O sea, es la biodiversidad que tenemos allá y la falta de investigación y la falta de trabajo de campo es grandísima. Entonces, por eso fue que mucho de por lo que yo pues me incliné a desarrollar un proyecto así allá. ¿Qué más? La construcción. Bueno, mi formación es de ingeniero civil, entonces me encanta la construcción verde, desarrollo sostenible. Pues la construcción fue un proceso bastante diferente. Los materiales que usamos son 100% locales. Trabajamos solo con bambú y maderas preciosas de bosque, obtenidas por medio de un programa de aprovechamiento legal. Con el MINAE lo trabajamos. Le compramos madera árboles que ya cumplieron su ciclo, o que ya no son fértiles, o que ya se empiezan a secar. Los árboles se secan de adentro hacia afuera, entonces llega un momento donde se pueden aprovechar. También cuando estos árboles se caen y se empiezan a descomponer, todo el dióxido de carbono que se fijó durante cientos de años, pues es liberado poco a poco con la descomposición del árbol. Entonces, por medio de este programa de aprovechamiento legal con el MINAE, pudimos comprar muchísima madera legalmente, por supuesto, y la usamos en la construcción de las instalaciones. Usamos muchísimo bambú también, paredes, cielos rasos, las estructuras principales, los puentes, todo es hecho con bambú. Entonces, y obviamente usamos solo mano de obra local.
Uno de los principales riesgos de la zona es la obrería y el robo de madera, la obtención de madera ilegal, principalmente de áreas protegidas, áreas del Estado. Entonces, muchos de los trabajadores que nos ayudaron en la construcción son ex obreros, son ex trabajadores de aserraderos que saben muy bien trabajar la madera. Hicimos los muebles, hicimos las bancas, las mesas, los lavatorios, ¿qué te digo? Los camarotes, las camas, los basureros, los cortineros, todo fue hecho en sitio con madera por esta gente. Entonces, al nosotros aprovechar este conocimiento y estas habilidades de esta gente, estamos generando también un encadenamiento productivo, comprando la madera, contratando gente local. Este, y ahora ya en la fase operativa un poquitito más, pues le compramos el pescado a la Asociación de Pescadores, el arroz a la Asociación de Señoras Arroceras y pues en fin, hacemos un gran encadenamiento productivo en la zona por todo esto y un montón de cosas más que aplicamos en el proceso constructivo de la estación. Nos ganamos el premio al Proyecto Sostenible del Año en el 2021, un premio que da la Cámara Costarricense de la Construcción. Y hay mucho que hablar de la estación, pero básicamente eso es. Ok, perfecto. Y bueno, contanos entonces como ingeniero, como consultora ambiental, que sos en temas de desarrollo sostenible, ¿qué opinás sobre el impacto de los megadesarrollos inmobiliarios, específicamente en las zonas costeras, y cómo afecta esto la biodiversidad y los ecosistemas? Ok, hay un término muy utilizado ahora, ecourbanismo, o urbanismo sostenible. Le han puesto montones de nombres Ujú. para minimizar el impacto generado, pues que lo que busca es crear desarrollos, ciudades o comunidades un poquito más sostenibles, eh, enfocados en tres ejes: social, económico y ambiental. Si en Costa Rica hubieran planes reguladores eficientes, bien pensados, bien diseñados, esto se podría hacer. Lo que pasa es que hey, es muy complicado lo que está pasando en las zonas costeras. Yo vivo en Guanacaste desde hace 2 años y me ha tocado verlo en carne propia todo lo que está pasando. No hay, este, no hay regulación, no hay control, yo creo que no se está haciendo nada para controlar un poquito el desarrollo del medio. ¿Qué te digo? Planes reguladores que me limitan la cobertura. Entonces, tengo un lote de 2.000 metros, me dan un 50% de cobertura y he visto proyectos donde para los desarrolladores la cobertura es el área construida y el techo. Y, y entonces no tienen conciencia de lo que están haciendo en el bosque seco. Para ellos el bosque seco es un montón de ramas y árboles secos y quitan todo absolutamente, limpian los 2.000 metros, construyen una casa de 200 metros, 300, 400, 500 metros, cumpliendo siempre con lo que dice el plan regulador, con coberturas máximas, pero limpian el 100% del lote y meten zacate, meten ixora, meten palmeras y meten solo matas y especies exóticas que no son nativas de Costa Rica. Entonces, eso lo que hace es que me corta por completo la conectividad y los pasos de fauna. Em, si es uno solo, no es tanto el impacto, si es un solo proyecto de estos, pero si empiezo a desarrollar, aunque sean proyectos chiquititos de 2.000, 3.000 metros, no estamos hablando de megaproyectos de 500, 400 lotes, estamos hablando de proyectitos pequeños. Un caso muy claro es Guiones. Lo que está pasando en Guiones son casas por todo lado, por todo lado, y eliminan 100% el bosque seco.
es un poquito más bosque transición, pero eliminan 100% el bosque, dejan 1 o 2 árboles y quitan todo el sotobosque, toda la regeneración que viene abajo lo quitan, lo cambian por especies exóticas que siempre tienen algún color o algo, pero no cumplen ningún rol en el ecosistema. Y esto está cortando por completo la conectividad de fauna. El movimiento de fauna no se genera. Y además me está cortando el paso de los polinizadores. Entonces es un impacto que se da por todo lado en todos los niveles. Ujú. Ok, y bueno, siempre un poco en esa misma línea, ¿cuáles te parece que serían los mayores desafíos que enfrentamos ahorita como país, en términos de este tipo de desarrollo sostenible, siempre orientados en las zonas costeras, aparte del tema de la planificación que ya nos comentaste, que sabemos que en la costa es eh, bastante desordenado? ¿Qué otro tipo de desafíos ves por ahí? Pues ahora hay una modificación del reglamento de Setena, mejorando la gestión ambiental, el análisis, mejorándolo un poquitito más, pero liberando mucho los desarrollos pequeños, lo que te comentaba. Entonces ya ahora, por ejemplo, el formulario D2, que era para proyectos, se elimina por completo. Y ya no aplica el D2, entonces ahora proyectos para que pasen a Setena tienen que tener más de 1000 metros cuadrados de construcción o más de 1000 metros de movimiento de tierra. Estos son 100 vagonetadas. Imagínate la cantidad de cosas que pueden salir en 100 vagonetadas de tierra. No hay un análisis arqueológico, entonces estamos además afectando patrimonio nacional. No hay análisis de biología, entonces no sabemos si hay especies delicadas, si hay alguna especie de árbol que está en veda, pero por diámetro no tenga que solicitar un permiso de corta. Entonces quedamos muy al descubierto en muchos proyectos, principalmente costeros, que si fuera uno solo, lo que te comentaba, no es tanto el problema es que son 500 construcciones a la vez. Em, Sería mucho más costoso implementar infraestructura, digamos lo que llamamos infraestructura verde, sostenible, tecnologías en este tipo o, ¿cómo se llama? O infraestructura, digamos, la común corriente en temas costeros, digamos, en tu experiencia, ¿qué es más costoso o beneficioso? Ok. Sí, ahí ese es el gran reto, yo creo. Y mucho va a depender de los consultores ticos que queramos conservar lo que tenemos ahorita. Entonces, ¿es más caro construir verde, construir sosteniblemente? Sí, es mucho más caro, mucho más caro. Pero, a ver, hay un costo-beneficio importante. Si yo soy un desarrollador y yo voy a- a hacer un desarrollo no sé, en Osara, no, por aquí más cerca, en Flamingo, Tamarindo, en El Coco, más al norte. Y yo sé que mis posibles clientes quieren ver monos, quieren ver pájaros, quieren ver bosque, quieren ver movimiento, quieren ver esa dinámica del bosque, sentir ese salvaje que tiene o tenía Costa Rica. Pues entonces yo doy ese paso extra. Yo sí camino esa extra milla y, y le doy al cliente lo que el cliente quiere. Si yo sé que es un poquito más caro y puedo vender menos o tengo menos área vendible, pero tengo un proyecto más sostenible, tengo un proyecto que ofrece lo que de verdad estos clientes extranjeros que están llegando a comprar a las costas, pues es lo que buscan. Entonces también, ok, voy a vender más rápido mi proyecto. Va a ser un proyecto donde me estoy asegurando yo que no estoy destruyendo 100% el entorno y pues se puede vender tal vez un poquito más caro por esa huella verde que se está generando y por ese tal vez publicidad que se puede hacer o certificación que se pueda obtener, pues es
es más beneficioso en el tiempo si lo veo como negocio. Y sí pues, es un poquito más caro desarrollar así, pero para mí es costo-beneficio. Obviamente el beneficio es mayor. Ok, perfecto. Tal vez si nos puedes contar ejemplos de algunas prácticas y estrategias de diseño que se podrían implementar en desarrollos inmobiliarios en estas zonas, igual siempre hablando entre los ecosistemas costeros, que pudieran minimizar un poco los impactos negativos que tienen este tipo de desarrollos. Claro, claro, hay muchísimo que se puede hacer. Se pueden hacer desarrollos muy bien hechos. Un claro ejemplo son las conexiones que se dan por medio de zonas de protección de ríos y quebradas, yurros, cuerpos de agua en general. Si uno ve, hay áreas totalmente abiertas, pero pasa una quebrada en el centro y tengo 15 metros a cada lado más el ancho del cauce, eso es una autopista para animales. Entonces los animales van a caminar. Los mamíferos terrestres no caminan a menos que tengan 100% sombra, muchísimas especies. Además, los monos pasan y pasan distribuidores de semillas, pasan polinizadores y hay mucha conectividad. Y creo que esa es la solución para trabajar. Tenemos que trabajar mucho las conexiones. Eh, Ahora hay mucho proyecto que quiere tener su propia huerta y que quieren tener pues, farm to table y quieren hacer cosas diferentes, bonitas, pero no saben cómo. Entonces lo que hacen es que llegan y meten un montón de especies frutales que ni siquiera son de América. Entonces, igual va a crear ese corte en conectividad. Pero si nosotros empezamos a conocer un poquito las especies, empezamos a conocerla, entonces, ¿por qué no dejamos estas especies nativas? El guanacaste, por ejemplo, lo usan para hacer harina y lo usan para hacer jabón. El ojoche, el guapinol, hay muchísimas especies que se usan, que tienen algún uso etnobotánico, pero los cortamos para poner palmeras. Entonces, si nosotros pudiéramos de verdad llegar y desarrollar eh, o hay, para mí lo que me gusta son como dos tipos de desarrollo. Un clúster rodeado por área verde donde los animales tengan su movimiento, o con casas y lotes independientes se puede hacer casas en el centro, un poquito más para afuera se puede tener una pequeña huerta o se puede tener un pequeño jardín y que cada quien cuya lo que necesita en esta área. Más hacia afuera, especies con potenciales no botánico y entre una y otra en el centro que hayan conexiones de fauna y polinizadores y todo lo que va a moverse por ahí. Entonces es lo que te decía, va a ser más caro porque tengo menos área vendible, pero yo le puedo vender, yo le puedo a mis clientes, a los compradores inmobiliarios, estas conexiones. Entonces, ok, usted es dueño de este pedazo de bosque, no lo puede tocar, pero usted es dueño. Entonces, igual ahí entramos costo-beneficio. Si pudiéramos construir de esta forma y no cortar absolutamente todo y después replantar, hacer un buen diseño, pues estaríamos yo creo que logrando un, un- un diseño o un desarrollo un poquitito más verde, más sostenible. Ok, sí, perfecto. Ok, contanos cómo pensaste se podría fomentar un poco más la participación ciudadana, y consulta en el proceso de desarrollos de ese tipo de proyectos, y en estas áreas donde tal vez son un poco más, ecosistemas un poco más frágiles, para involucrarlos también un poco más y crear más conciencia de este tipo de desarrollo sostenible. Qué difícil, es súper complicado. La Setena, pregunta del millón. la pregunta del millón. Setena dentro de los protocolos para instrumentos eh, para proyectos de mayor impacto como el plan de gestión o el estudio de impacto ambiental, incluye un protocolo socioeconómico donde el sociólogo va y entrevista a los vecinos a ver qué les parece este proyecto.
veces el vecino piensa en su beneficio personal, porque si me construyen algo bonito a la par, mi finca o mi casa, mi terreno va a costar un poquitico más. Entonces, muchas veces no hay oposición, a menos que sea un proyecto de interés social, que no es el caso aquí en las zonas costeras de Guanacaste, Ujú. pero la mayoría de las veces estas consultas salen muy positivas. Eh, eh, ya más adelante, o sea, si ya SETENA otorga la viabilidad ambiental y ya pues empiezan los desarrollos, yo como consultor ambiental he puesto montones de denuncias de proyectos que están haciendo las cosas terriblemente, o sea, invasión a zonas de protección, generación de, de polvo y arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua, y en la costa estamos a cientos de metros del mar. Entonces, todo este sedimento llega al mar, estas partículas llegan a los arrecifes de coral, los mata por completo, es un cementerio de arrecifes de coral a donde quedan. Entonces, es difícil porque yo que conozco el procedimiento, pongo las denuncias. Entonces, ahora imagínate un pobre cristiano que no tiene la menor idea, no conoce Citada, no conoce a nadie en Minae, no conoce a nadie en ningún lado. ¿Cómo puede hacer esta para realmente tener voz y participación en un desarrollo multimillonario donde a la municipalidad le interesa que el proyecto se haga, al gobierno local, principalmente en este gobierno, le interesa este tipo de desarrollo, a los vecinos les interesa pues que también se desarrolle? Eh, ¿Qué posibilidad tiene un pobre cristiano de llegar y parar un proyecto de estos? Cero, cero. Y lo hemos visto ya muchísimo en Guanacaste, desde la creación, desde la construcción del río, por ejemplo, donde destruyeron zonas de anidación de tortugas, destruyeron humedales, destruyeron manglares. Los vecinos se opusieron, locales de aquí de Guanacaste, nadie les dio pelota, la municipalidad los ignoró, el MINAE ni siquiera los tomó en cuenta, SETENA no hizo nada y ahí está el hotel operando, sin ninguna repercusión. Entonces, qué difícil. Creo que nos toca más a nosotros como profesionales y como ticos involucrarnos en esto y tratar de asesorar lo mejor posible a los clientes para generar ese impacto pues regional, más que a los vecinos y pobladores, sin contar la gentrificación, ¿verdad? Que eso ya es otro tema que nos Ujú. podemos dar horas de horas, pero creo que eso más bien nos toca a nosotros como consultores siendo el contacto directo de los clientes y los desarrolladores. Mm. Bueno, y esa es la idea también de este tipo de espacios. Entonces, te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por todo lo que nos has contado, por las recomendaciones. Y no, eso sería por ahora. Muchísimas gracias, Javier. Tengo una idea que se me quedó por ahí, que no la voy a contar así súper rápido. Decime. Eh, yo como ingeniero civil, obviamente yo Ujú. desarrollo, me encanta el desarrollo sostenible, me encanta hacer las cosas bien hechas. Hay veces donde simplemente es muy difícil llegar a ese nivel de sostenibilidad porque vuelve el proyecto inviable de alguna u otra forma. Entonces yo sé que hay desarrollos que se tienen que tienen que impactar un poquitico más, pero entonces si no podemos mitigar esos impactos negativos, podemos compensarlos. Ujú. Entonces, ante que nosotros le digamos a los desarrolladores, bueno, este proyecto definitivamente es impactante, vamos a generar esto, y este impacto. Eh, ¿Qué le parece compensar? Compensar en, en algún proyecto de sostenibilidad, en algún proyecto de conservación de algún ecosistema, en una estación biológica, en educación ambiental, en muchísimas formas que se puede compensar. Y por último, los impactos positivos que vaya a generar el proyecto nos toca a nosotros también como interesados
y nativos, tratar de que este impacto positivo que generan los proyectos se dé a la mayor cantidad de locales, de comunidades locales. Entonces, para todo proyecto siempre hay que ver las tres etapas: impactos negativos, cómo lo mitigamos; impactos negativos que no se pueden mitigar, cómo los compensamos; impactos positivos, cómo los amplificamos y nos enfocamos que le llegue a la gente que le tenga que llegar. Perfecto, sí, me parece excelente y concuerdo totalmente con vos. Pero bueno, no, listo, no sé si querés agregar algo más, si no, ya estaríamos por hoy. No, creo que hablé bastante más bien. Listo, no, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Claro, muchísimo gusto, con muchísimo Listo. gusto. Gracias a vos más bien, porque estos esfuerzos entre empresas como las de nosotros son las que tenemos que juntarnos, y entre más seamos, más impacto positivo vamos a tener. En Esfera queremos hacer conciencia del impacto que puede tener el desarrollo inmobiliario desmedido y no planificado en nuestros ecosistemas naturales. Hemos identificado que existe un problema de fondo, y que es que la mayoría de los gobiernos locales en zonas costeras y rurales no están preparados para las grandes inversiones y proyectos inmobiliarios que se multiplican en nuestro país. La idea no es detener el desarrollo, porque eso significa progreso y trabajo para zonas que lo necesitan, sino que este sea pensado en las poblaciones que ya habitan en dichas áreas, especialmente la flora y la fauna que los caracterizan y nos distinguen como un país verde. Queremos ser aliados para informar y acompañar a estos desarrolladores y hacerles ver el valor agregado que puede tener un proyecto que se haga en armonía con su entorno.